Iván Mordisco aseguró que apoyó la campaña de Gustavo Petro y llovieron las críticas. Quien con criminales se acuesta, mordido amanece. El líder criminal le respondió al presidente por señalarlo de ser un traqueto alejado de los ideales revolucionarios que dice defender. La oposición cuestionó al mandatario Gustavo Petro por el señalamiento de Iván Mordisco de haberlo apoyado en campaña. Iván Losada, conocido por las autoridades como Iván Mordisco, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro que le sumó cuestionamientos a su estrategia electoral, al haber asegurado que desde la organización del Estado Mayor Central apoyaron su campaña. A raíz del mensaje que fue compartido por los canales oficiales de la organización delictiva, varios políticos cuestionaron al mandatario y le exigieron explicaciones respecto a las presuntas relaciones con criminales, así como de las actividades de su campaña en el 2022. Iván Mordisco de las FARC acaba de confirmar que Petro Gustavo llegó a la presidencia con apoyo de terroristas guerrilleros. Gente, se confirma, gente, grave denuncia. Hoy se confirma las alianzas, gente, de Gustavo Petro con el grupo terrorista de las FARC. Las FARC financiaron la campaña de este asesino terrorista. Las FARC asesinaron a las personas que no quisieron apoyar a este asesino terrorista. Las FARC hoy anuncian el apoyo a Gustavo Petro. Hoy anuncia que esta rata es un criminal y asesino, es un cabecilla de las FARC. Hoy Iván Mordisco desenmascara a este asesino terrorista Gustavo Petro. Hoy revelamos los explosivos audios, cómo Gustavo Petro es el máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC. Hoy un disidente de este grupo terrorista anuncia al país que apoyó a Gustavo Petro para que se robara las elecciones. Pero gente, recordemos, gente, el audio donde el indígena Jesús Antonio denunció, gente, antes de las elecciones, y en Colombia no pasó nada. Fue un crimen de Estado que el guerrillero asesino Gustavo Petro tiene que responder. Asesinaron a este indígena solamente, gente, porque había denunciado las alianzas de Gustavo Petro con las FARC, que estaban obligando, torturando, asesinando a los que no apoyaran a este asesino terrorista. Y hoy sale la evidencia probatoria. Hoy Iván Mordisco sale y denuncia que fue verdad lo que dijo el indígena que fue asesinado por orden de Gustavo Petro, porque este indígena denunció a Gustavo Petro y Gustavo Petro le dio la orden a las FARC de asesinarlo. Nadie dijo nada. No salieron las ratas criminales de derechos humanos, los defensores de la ONU, los de la CIDH, los de la Defensoría, no salieron. Gente, los defensores de que dicen ser defensores son unas ratas. Estos asesinos roban al pueblo con una falsa estrategia de decir que son defensores. No son defensores y hoy denunciamos ese plan criminal. Escuchen estos explosivos audios. Jesús Antonio Montano tenía 53 años y fue asesinado por grupos armados del Cauca. Jesús Antonio Montano, el crimen del indígena que no les dolió a los indígenas ni a los defensores de derechos humanos. Familiares del líder Jesús Antonio Montano denuncian que el esquema de seguridad no lo acompañaba siempre y que lo asesinaron por ser un indígena de derecha. Minutos antes de ser asesinado, el líder indígena Jesús Antonio Montano se comunicó con su hermana Orfelina Montano vía WhatsApp. Le dijo que, luego de una reunión política en Popayán, iba caminando hacia la vereda Rejoya, en zona rural. Ya caía la noche del 5 de junio y desde ese momento no se supo nada más de él, hasta que fue encontrado el día 14 del mismo mes tirado en una zanja y con su cuerpo en alto grado de descomposición.
El líder de la comunidad Misak caminaba a pesar de las amenazas y de tener esquema de seguridad, porque había días como aquel que se acababa la gasolina de las camionetas de la UN y los viáticos se demoraban en llegar, denuncia su familia. Él tenía seguridad, pero a veces no sé qué pasaba y se acababa la gasolina y él le tocaba irse a pie o en bicicleta, dice Orfelina. Jesús Antonio, de 53 años, era uno de esos casos especiales en medio de territorios hostiles. Desde hace varios años decidió separarse del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, pues en el seno de esa organización se le impedía expresar su postura política a favor del uribismo y de la derecha colombiana. Contexto: Jesús Antonio Montano, las denuncias que hizo antes de ser asesinado. Fue amigo personal del expresidente Álvaro Uribe y en la reciente campaña política apostó fuertemente por Federico Gutiérrez. Incluso, en la última manifestación pública del entonces candidato en Popayán, Jesús llegó con un chaleco antibalas. Las amenazas de los grupos armados por su proselitismo político aumentaron por aquellos días. Lo tenían amenazado por pensar diferente. Este país está tan corrupto y él venía denunciando anomalías que venían pasando y por eso le callaron la voz. No sé qué pasa en el Cauca, pero cuando una persona piensa diferente, aseguran que están en contra de ellos. Este país no es democrático porque a mi hermano lo mataron por pensar diferente, levanta su voz Orfelina. Las organizaciones indígenas en el Cauca se han caracterizado en los últimos años por su apoyo en masa a candidaturas alternativas. A eso se suma la proliferación de estructuras armadas disidentes de las FARC, que aún conservan una ideología de izquierda radical. En medio de ese cóctel social, político y armado, un indígena Misak buscó otro camino y eso abrió paso para que los violentos callaran su voz. A Jesús un puñado de hombres armados lo esperaron en la carretera. Lo llevaron a un paraje oscuro y le dispararon en 3 ocasiones, en el rostro. Luego lo dejaron tirado en una zanja. Nadie vio ni escuchó nada. La familia lo buscó por 7 días hasta que animales carroñeros mostraron dónde estaba el cadáver. No era un líder. No es la primera vez que los Montano deben afrontar una tragedia de este tipo. En 2011, el hijo mayor de Jesús Antonio también fue asesinado por la postura política de esa familia. La persecución desde ese momento fue agresiva, tanto de los grupos armados como de las organizaciones indígenas que siempre negaron el liderazgo de Jesús, pues no estaba alineado con sus pensamientos de base. En un penoso comunicado, las autoridades indígenas del movimiento AISO declararon tras el asesinato de Jesús, el señor Montano dio inicio a una vida individual, fuera del cabildo, principalmente junto al partido político denominado Cambio Radical, luego en el Centro Democrático, y a título individual, hablaba a nombre del pueblo Misak, autoproclamándose como líder. Frente a esto, Orfelina responde, mi hermano, era un líder social. Me consta que trabajó por ayudar a la comunidad. Por ejemplo, en la vereda Rejoya, donde venía toda esa gente que vive en la parcelación Los Naranjos fue por esfuerzo de mi hermano. Hay mucha gente criticando y diciendo que él no era un líder, pero si eso no es ser líder, entonces ¿qué es? Montano había denunciado que disidencias de las FARC estaban presionando para votar por Petro. El expresidente Álvaro Uribe fue el único que acompañó personalmente a la familia de este líder indígena en medio de la tragedia. Iván Mordisco aseguró que apoyó la campaña de Gustavo Petro y llovieron las críticas. Quien con criminales se acuesta, mordido amanece. El líder criminal le respondió al presidente por señalarlo de ser un traqueto alejado de los ideales revolucionarios que dice defender. La oposición cuestionó al mandatario Gustavo Petro por el señalamiento de Iván Mordisco de haberlo apoyado en campaña. Iván Lozada, conocido por las autoridades como Iván Mordisco, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro que le sumó cuestionamientos a su estrategia electoral,
al haber asegurado que desde la organización del Estado Mayor Central apoyaron su campaña. A raíz del mensaje que fue compartido por los canales oficiales de la organización delictiva, varios políticos cuestionaron al mandatario y le exigieron explicaciones respecto a las presuntas relaciones con criminales, así como de las actividades de su campaña en el 2022. Iván Mordisco de las FARC acaba de confirmar que Petro Gustavo llegó a la presidencia con apoyo de terroristas guerrilleros. Esto y lo sucio de Nicolás y Juan Fernando Petro nos dejan claro que estamos ante un presidente ilegítimo. Congresista que apoye esto es cómplice, señaló el senador J.P. Hernández del partido Alianza Verde. La oposición cuestionó al presidente Gustavo Petro luego de que Iván Mordisco dijo que apoyó su campaña. Varios congresistas recordaron el escándalo de la campaña, que involucró a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, quien visitó a extraditables en la cárcel La Picota de Bogotá. Aunque dijo que no acudió como representante del entonces candidato, el hecho tendió un manto de duda. Ante la confesión de Iván Mordisco, su hijo Nicolás, de su hermano Juan Fernando, cuando la comisión de acusaciones va a iniciar el juicio contra Petro Gustavo por indignidad, señaló el expresidente Andrés Pastrana a través de sus redes sociales. La oposición cuestionó al presidente Gustavo Petro luego de que Iván Mordisco dijo que apoyó su campaña. Quien con criminales se acuesta, mordido amanece. El apoyo de Mordisco a la campaña de Petro lo paga Colombia con vidas humanas, aseguró por su parte Ingrid Betancourt, jefe del Partido Verde Oxígeno. Otros políticos y congresistas insistieron en que se debe iniciar un juicio político en contra del presidente por las denuncias que rodean su campaña presidencial. Por fin, se debe abrir el capítulo de la número farpolítica ante las declaraciones de alias Mordisco de su apoyo a la campaña de Petro Gustavo, señaló el representante del Centro Democrático Juan Espinal. Que el mundo sepa, el terrorista de las FARC, Iván Mordisco, ha confesado. ¿Apoyaron a Gustavo Petro en campaña? El presidente de Colombia habría sido elegido con ayuda de quienes han secuestrado, desplazado y masacrado a los colombianos, sostuvo la senadora María Fernanda Cabal. La oposición cuestionó al presidente Gustavo Petro luego de que Iván Mordisco dijo que apoyó su campaña. Asimismo, varios compararon la credibilidad atribuida a los señalamientos de Salvatore Mancuso, quien fue cobijado como gestor de paz, con los cuestionamientos que se dieron a lo dicho por el líder del FARC, a los de la teoría de hacer dueños de la verdad a los criminales. ¿Qué les pareció la declaración de Iván Mordisco? Escribió la senadora Paloma Valencia. Alguien se sorprende porque Iván Mordisco le haga un reclamo a Gustavo Petro por su respaldo en campaña. Esto hace parte del mismo entramado del pacto de la picota. No sorprende, confirma todas nuestras denuncias y advertencias. Raquetos y toda suerte de criminales financiaron esa campaña, sostuvo Enrique Gómez, director de Salvación Nacional. De la misma forma, miembros del Centro Democrático recordaron el homicidio del líder MISAT Jesús Antonio Montano, quien fue asesinado en zona rural de Popayán, Cauca, el 13 de junio de 2022. Días antes de su homicidio, había emitido un video en el que señalaba que las disidencias de las FARC estaban presionando a la población supuestamente para que votaran por Gustavo Petro. Votación por Petro en la segunda vuelta del 2022 en departamentos con alta influencia de las FARC y Mordisco, Cauca 79%, Chocó 82%, Nariño 81%, Putumayo 80%, Valle 64%. El apoyo de Mordisco y en las FARC a Petro sirvió. Por denunciar ese apoyo asesinaron a Jesús Montano, señaló el exministro Rafael Nieto Loaiza. La oposición cuestionó al presidente Gustavo Petro luego de que Iván Mordisco dijo que apoyó su campaña. El cruce de mensajes entre el presidente Petro e Iván Mordisco
se dio a raíz de un discurso del mandatario en el que rechazó los ataques de las disidencias de las FARC a las comunidades indígenas. Traquetos vestidos de revolucionarios asesinando dirigentes populares desarmados, otra vez la misma historia. Así que los que están en el ENF tienen que decidir ya si se van por el camino de Pablo Escobar y el Estado los enfrentará o se van por el camino de la vida y el Estado los recibirá, sostuvo.